Era uno de esos días implacables de verano, cuando el calor parecía derretir todo a su alrededor. La gasolinera estaba en pleno movimiento, con coches llegando y saliendo constantemente, y el sonido constante de los motores mezclado con el vaivén de clientes apresurados. Manuel estaba allí, en medio de ese ajetreo, tratando de mantener la sonrisa en el rostro mientras llenaba los tanques de los autos, uno tras otro. Con el sudor corriendo por su frente y el sol quemando fuerte, aún lograba dar un servicio amable a todos. Para él, el trabajo siempre venía primero. Incluso cuando el cansancio se acumulaba en cada músculo de su cuerpo, no lo dejaba ver. Era un buen empleado, dedicado y, lo más importante, siempre creía que una sonrisa podía hacer la diferencia en el día de alguien. Pero ese día, algo estaba a punto de cambiar. Entre los autos relucientes y los conductores apresurados, notó una figura diferente, una señora mayor, de aspecto sencillo, con ropa desgastada y una expresión preocupada. Ella se acercaba lentamente, mirando a su alrededor como quien no sabe bien cómo actuar. La expresión en su rostro estaba lejos de la tranquilidad que Manuel veía en sus clientes habituales. Parecía cargar una preocupación invisible, algo que pesaba en sus pasos. Dudaba, casi como si quisiera hablar, pero las palabras no salían. Y allí, en medio de ese calor infernal, entre el ruido de los autos y las conversaciones apresuradas, Manuel tomó una decisión. Sabía que podía seguir con el ritmo frenético, pero había algo en la forma en que ella lo miraba que lo hizo detenerse. Se acercó a la señora con la misma sonrisa acogedora que usaba con todos. Era el tipo de sonrisa que traía alivio, incluso en los momentos más difíciles. «Buenas tardes, señora. ¿Puedo ayudarla en algo?», preguntó, tratando de esconder el cansancio en su voz. La señora lo miró con una mezcla de alivio y duda. Por un momento, sus palabras parecieron estar atrapadas, como si no supiera por dónde empezar. Manuel, paciente, esperó. En ese instante, en medio del caos de la gasolinera, parecía que el mundo había desacelerado, como si hubiera una burbuja de silencio alrededor de los dos. Fue entonces cuando ella finalmente habló, y sus palabras salieron bajas, casi como un susurro. Yo llené el tanque, pero olvidé mi cartera en casa. Manuel la miró, sintiendo la sinceridad en su voz y la preocupación reflejada en su rostro. Era una situación difícil, pero no era algo que nunca hubiera visto antes. Muchas veces, la vida nos ponía en situaciones inesperadas, y él sintió que no podía dejarla atrás. «No se preocupe, doña Rosana», respondió con calma, su tono tranquilo reflejando confianza. «Lo vamos a resolver. No hay ningún problema». Sin pensarlo dos veces, Manuel sacó dinero de su propia billetera y pagó la gasolina de la señora. Un gesto simple, pero que haría toda la diferencia. La señora, con los ojos ahora llenos de emoción, murmuró: «Muchísimas gracias, joven. Le prometo que le devolveré cada centavo». Manuel sonrió. No necesitaba la promesa. Él confiaba en las personas. «Confío en usted», dijo, entregándole una sonrisa aún más amable. La bondad en su corazón era evidente. Y fue allí, en ese momento simple, que Manuel no sabía aún, pero estaba sembrando una semilla de generosidad que, de alguna forma, cambiaría su destino en ese día caluroso y sofocante. Con la sonrisa aún estampada en el rostro, doña Rosana hizo un leve gesto con la cabeza, como si intentara hacer valer la promesa que acababa de hacer. Pero algo más parecía pesar en su mente. Miró hacia el coche y luego hacia Manuel, dudando, antes de hablar nuevamente, esta vez con una voz más baja, casi como si compartiera un secreto. «Yo no sé cómo voy a poder regresar a casa», dijo ella, con una expresión cargada de una tristeza que Manuel no pudo ignorar. Él observó a la señora por un momento, sin prisa, como si estuviera intentando entender la profundidad de esa angustia silenciosa. Ese coche viejo, su condición, algo no estaba bien, y él podía percibir que la historia de ella iba más allá de lo que parecía a primera vista. «¿Está usted sola, doña Rosana?», preguntó él, ahora más preocupado por lo que había detrás de sus palabras que por el simple hecho de que no tuviera dinero para el combustible.
La anciana miró hacia un lado, como si pensara en escapar de esa conversación, pero al darse cuenta de la gentileza en la mirada de Manuel, sus ojos se suavizaron, y finalmente cedió. Sí, estoy sola. Vivo al final de la calle, en una casa sencilla. No tengo familia cerca. Solo mi hijo, pero él está muy ocupado, ¿sabe? Creo que ya ni se da cuenta. Manuel sintió una punzada de empatía. Entendía el peso del abandono, de la soledad. Ella no estaba solo sin dinero en ese momento, estaba cargando el peso de toda una vida que quizás nunca había sido fácil. Él podía verlo en sus ojos, tan vulnerables bajo ese cielo inmenso. Yo la puedo llevar hasta su casa, si quiere, doña Rosana. No es ningún problema. La propuesta salió de su boca sin dudar. Manuel no veía otra forma de ayudar, no en ese momento. Ella lo miró, primero con sorpresa, luego con una ligera tristeza, y finalmente aceptó. Si no le molesta. Pero antes de que ella pudiera entrar en el coche, un ruido fuerte hizo que Manuel se girara. El sonido del motor de una motocicleta cortaba el aire, y pronto una figura familiar apareció en la gasolinera, uno de los clientes regulares del lugar, un hombre que frecuentemente paraba allí a llenar el tanque de su moto. Estaba visiblemente alterado, hablando en voz alta y gesticulando de manera exagerada, algo que Manuel no pudo ignorar. El hombre se acercó, y su presencia impuso una tensión inmediata en el ambiente. Con una mirada desconfiada, miró a Manuel, y su voz sonó áspera. Oye, no vas a salir con esa señora, ¿verdad? No es bueno confiar en gente así, joven. Puede ser un engaño, ¿sabes? Hay gente extraña por ahí. Manuel sintió un escalofrío en la espalda. El tono agresivo del hombre lo hizo dudar por un segundo, pero el instinto de ayudar habló más fuerte. Miró al hombre y, con una calma impresionante, respondió. La conozco. No está pasando nada raro aquí. Y si estás tan preocupado, tal vez sería mejor que te fijaras en lo que tienes alrededor, en lugar de venir a crear problemas aquí. El hombre miró a Manuel por unos segundos, como si estuviera evaluando su reacción, pero pronto se dio la vuelta, sin decir nada más, murmurando palabras desconectadas mientras subía a la moto. Manuel sintió que la tensión se disipaba en cuanto el hombre se fue. Se giró hacia doña Rosana, quien ahora parecía aún más dudosa. No te preocupes por él. Te llevo segura. Vamos. Y allí, en ese momento, como si el tiempo se hubiera desacelerado aún más, Manuel ayudó a la señora a entrar al coche. Cada segundo que pasaba, sentía que algo más grande se estaba desarrollando, una cadena de eventos que no podría prever, pero que ahora ya estaba en marcha. El motor del coche rugió suavemente mientras él arrancaba. El viaje hasta la casa de doña Rosana sería corto, pero lo que Manuel aún no sabía era que ese gesto de bondad, un simple gesto, casi imperceptible a los ojos de los demás, comenzaba a abrir puertas hacia algo que cambiaría su vida para siempre. El coche avanzaba por la carretera desierta, con los faros iluminando el camino por delante. A cada kilómetro, el sonido del motor parecía volverse más suave, como si el tiempo se estuviera desacelerando, esperando que algo importante sucediera. Doña Rosana estaba en silencio a su lado, pero de vez en cuando miraba hacia afuera, como si estuviera absorta en sus propios recuerdos, en pensamientos que Manuel no podía alcanzar. El viaje fue más corto de lo que él imaginaba, pero el silencio que flotaba en el aire hacía que los minutos se alargaran. Quería hablar, preguntar más sobre ella, pero algo lo detenía. Había una fragilidad en la señora, algo que hacía que él sintiera que solo hablaría cuando estuviera lista, sin prisa, como si cada palabra suya tuviera que ser medida con el cuidado de quien ya ha sufrido mucho. Cuando finalmente llegaron a su casa, Manuel desaceleró el coche hasta detenerse frente a una reja simple, pero bien cuidada. La casa, al fondo, estaba rodeada por un jardín modesto, con flores y arbustos que parecían haber sido podados con cariño. Era una casa pequeña, de aspecto sencillo, pero que emanaba una tranquilidad acogedora. Nada indicaba que allí viviera alguien en dificultades. Doña Rosana miró hacia la casa con una leve sonrisa, pero sus ojos estaban nublados,
como si ese lugar fuera tanto una fuente de consuelo como un recordatorio de la soledad que había llevado durante tanto tiempo. Ya llegamos, dijo Manuel, tratando de romper el silencio. Ella no respondió de inmediato, solo se perdió en los detalles del jardín, como si lo estuviera viendo por última vez. Cuando finalmente se giró hacia él, sus ojos estaban más suaves, pero había un dolor sutil en esos ojos. Gracias, Manuel. No sé qué hubiera hecho sin tu ayuda. Ya hacía mucho tiempo que nadie se preocupaba por mí de esta manera, dijo ella, con la voz llena de gratitud y un poco de tristeza. Manuel no supo qué responder de inmediato. Estaba allí, frente a una mujer que parecía cargar un universo de dolores y silencios, y él sentía que algo más profundo estaba en juego. Me alegra haber ayudado. Espero que ahora estés bien, dijo él, más con la esperanza de que esas palabras sirvieran de consuelo que por certeza de que todo estaba realmente bien. Doña Rosana entonces dio un paso hacia la reja, pero antes de abrirla, miró hacia él una vez más. Sabes, no eres el único que ayuda a las personas sin esperar nada a cambio, dijo, casi en un susurro. Hace mucho tiempo, mi esposo me dijo algo que nunca olvidé, la bondad es la llave para todo, punto. Manuel la observó, curioso, pero sin interrumpir. Ella continuó, como si estuviera reviviendo esas palabras en su mente. No lo entendí en ese entonces, no pude ver lo que él quería decir. Pero ahora, con la vida pasando tan rápido, veo que tenía razón. La bondad, la empatía, abren puertas que ni imaginamos. Las palabras de ella flotaron en el aire, y Manuel sintió una conexión silenciosa, como si ese momento fuera más que un simple favor. Comenzaba a entender que esa mujer, sencilla en su exterior, traía consigo una sabiduría de vida que iba más allá de las circunstancias de la pobreza o la soledad. Ella sonrió nuevamente, esta vez con más fuerza, y abrió la reja. Antes de entrar, se giró una última vez. Lo vas a entender, Manuel. La vida tiene una manera curiosa de enseñarnos. Y nunca sabemos quién va a aparecer en nuestro camino, ni cuándo. Manuel, sin saber exactamente lo que ella quería decir, sintió un escalofrío en la espalda, como si esas palabras fueran una advertencia, o tal vez una promesa de algo más grande, algo que aún no podía ver. Con un leve asentimiento de cabeza, ella entró a la casa, cerrando la reja detrás de sí. Manuel permaneció allí por un momento, el coche detenido en la calle, los faros aún encendidos. Miró la reja cerrada, la casa tranquila, y sintió una extraña sensación de que, a pesar de haber ayudado a doña Rosana, él mismo había sido tocado de alguna manera. Y entonces, con un suspiro, encendió el coche nuevamente y se alejó. Pero, en su mente, las palabras de ella no dejaban de resonar. La bondad es la llave para todo. ¿Qué significaba eso? No lo sabía, pero sentía, con la misma certeza con la que sentía el motor del coche vibrando bajo sus manos, que esas palabras lo seguirían por más tiempo del que imaginaba. Manuel manejaba por la carretera, pero su mente estaba lejos. El sonido del motor del coche parecía suave, casi como una canción de fondo, mientras él reflexionaba sobre las palabras de doña Rosana. La bondad es la clave para todo, se encontraba repitiéndolo para sí mismo, tratando de entender lo que ella quería decir. De repente, se vio entrando en una calle que no reconocía. Los árboles, las casas, todo parecía extraño. Se había perdido. No era una calle por la que soliera pasar. Esa sensación incómoda se apoderó de él, como si lo estuvieran arrastrando hacia algún lugar sin querer. Giró el volante, intentando regresar al camino correcto, pero parecía que la calle lo guiaba por sí misma, como si tuviera voluntad propia. Fue entonces cuando, al pasar junto a un viejo poste de luz, algo llamó su atención. Al final de la calle, un antiguo café estaba abierto, su puerta entreabierta, con una luz amarillenta saliendo hacia la calle y un pequeño cartel en la ventana, Café de la Leyenda. Manuel sintió un escalofrío. No sabía qué lo atraía a ese lugar, pero algo dentro de él lo impulsó a detenerse. Estacionó el coche, pero dudó antes de salir. El café era pequeño, pero con un aire único,
como si fuera un refugio del tiempo. Respiró hondo y se levantó, sintiendo el viento frío acariciando su rostro. El aire allí parecía diferente, más denso, como si el lugar tuviera algo más que ofrecer, algo más allá de lo obvio. Al entrar, la campanilla sobre la puerta sonó suavemente, y el aroma de café recién hecho invadió sus narices, acogedor, reconfortante. El ambiente era rústico, pero lleno de personalidad, mesas de madera, sillas gastadas y, en las paredes, fotografías antiguas que parecían contar historias de tiempos pasados. Había una sensación de nostalgia, como si ese lugar se hubiera detenido en el tiempo, preservando los secretos de las personas que habían pasado por allí. El mostrador estaba vacío, salvo por una figura sentada al fondo del café, detrás de un periódico, con un sombrero de ala ancha. Manuel dudó por un momento, pero algo en su intuición lo hizo caminar hacia ese hombre. Se sentó en la mesa más cercana al mostrador, y antes de que pudiera hablar, el hombre bajó el periódico, mirándolo con ojos que parecían ver mucho más allá de su rostro. «No te asustes», dijo el hombre, con una sonrisa enigmática. «Estás aquí por una razón». Manuel guardó silencio, perplejo. ¿Qué quería decir con eso? Apenas conocía el café y ya se estaba sintiendo envuelto en algo que parecía estar más allá de su comprensión. El hombre sonrió de nuevo, como si estuviera esperando una reacción. «Sí, lo sé. Estás perdido». «Pero eso es exactamente lo que necesitaba pasar», dijo el hombre, como si hubiera leído sus pensamientos. Manuel no sabía cómo reaccionar. Quería preguntar qué estaba sucediendo, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Miró alrededor, tratando de encontrar alguna pista, algo que explicara esa extraña sensación que lo invadía. Pero el café estaba tranquilo, y el hombre en el mostrador no parecía alguien común. Había una calma en él, una presencia que era a la vez reconfortante y desconcertante. El hombre continuó observándolo, sin prisa. Y luego, con una suavidad casi imperceptible, dijo: «Estás buscando algo, Manuel. Algo que aún no sabes qué es. Y como todos nosotros, algún día te darás cuenta de que las respuestas siempre estuvieron al alcance de tu mano. A veces, la vida nos hace perdernos para encontrarnos». Manuel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Cómo sabía ese hombre su nombre? Y más aún, ¿cómo sabía que él estaba perdido? «¿Tienes algo que decirme?», preguntó el hombre, con los ojos fijos en él, con una atención tan profunda que parecía que podía ver hasta sus pensamientos más secretos. Manuel, sin poder resistirse, respondió con una pregunta que había comenzado a martillar en su mente desde que dejó a doña Rosana. ¿Por qué las cosas suceden de esta forma? ¿Por qué las personas aparecen en nuestras vidas cuando menos lo esperamos? El hombre sonrió de nuevo, como si estuviera satisfecho con la pregunta. «Porque nada sucede por casualidad, amigo mío. Cada encuentro, cada jornada, todo es parte de un plan más grande, que no podemos ver de inmediato. A veces, encuentras a alguien y piensas que es solo una coincidencia. Pero con el tiempo, te darás cuenta de que, de alguna forma, necesitabas a esa persona en tu vida». Manuel no sabía qué pensar. Algo dentro de él comenzó a cuestionar su propio viaje, su vida hasta ese momento. Doña Rosana, esa mujer que había conocido por casualidad, por un gesto de bondad, ahora parecía encajar en algo más grande de lo que él podía entender. ¿Qué quería decir ella con «la bondad es la clave para todo»? «Lo vas a entender, Manuel. Lo vas a entender», se repetía en su mente, recordando las palabras de ella. El hombre en el mostrador, que parecía saber más de lo que debería, se levantó lentamente, como si supiera que el momento había llegado. Caminó hacia la puerta, la abrió y, con un gesto, indicó que era hora de que Manuel se fuera. «Recuerda, la clave está en ti. Solo ten paciencia». Antes de que Manuel pudiera responder, el hombre salió, desapareciendo en la noche, dejando atrás un profundo silencio, pero cargado de significados que aún no podía comprender. Manuel permaneció allí por algunos momentos, inmerso en ese escenario misterioso. El café estaba vacío, pero el eco de las palabras del hombre seguía resonando dentro de él.
Sabía que, de alguna forma, ese encuentro cambiaría el curso de su viaje. Con un suspiro, se levantó y salió del café, sintiendo que algo nuevo comenzaba a nacer dentro de él. Lo que fuera, estaba listo para enfrentarlo. Y la carretera, ahora iluminada por la suave luz de la luna, parecía guiarlo hacia un destino que aún no podía ver, pero que sentía cada vez más cerca. Manuel caminó hacia el coche, sus pasos lentos, como si aún estuviera digiriendo todo lo que acababa de vivir dentro del café. El viento ahora tenía una intensidad diferente, más frío, más presente, como si el ambiente a su alrededor se estuviera preparando para algo. Se sentó en el asiento del conductor, aún sintiendo la mirada penetrante del hombre en el fondo del café, el eco de sus palabras resonando en su mente: la clave está en ti. Sin saber exactamente qué hacer con esas palabras, giró la llave en el encendido, y el motor del coche rugió de nuevo, llenando el vacío de la noche con su sonido. Condujo unos minutos más, pero el paisaje a su alrededor ya no parecía el mismo. Todo parecía diferente, como si la carretera hubiera cambiado, o tal vez era él quien estaba cambiando. El simple acto de conducir ahora parecía una metáfora de algo mucho más grande, un viaje interno que comenzaba a comprender vagamente. Pero la carretera parecía no tener fin, no tener sentido. Pasaba por pequeñas ciudades, por áreas desiertas y, por más que el faro iluminara el camino, sentía como si estuviera dando vueltas en círculos. Era como si el mundo a su alrededor estuviera ocultando algo, algo que no podía identificar. Comenzaba a sentir una mezcla de frustración y un miedo casi palpable. De repente, la luz del faro captó una pequeña señal al borde de la carretera. Casi no la vio, pero fue como si hubiera aparecido de la nada. Con los ojos fijos en la señal, desaceleró y luego leyó lo que decía: camino de la verdad, próxima entrada. La duda lo paralizó por un instante. ¿Qué era ese camino? ¿De dónde venía y, más importante aún, a dónde lo llevaría? Su mente buscaba respuestas, pero las preguntas se multiplicaban. Algo dentro de él lo estaba llamando a seguir por allí. La sensación de que esa carretera era, de alguna manera, la que debía recorrer, fue más fuerte que cualquier razón. Giró el volante, entrando en la carretera estrecha que se extendía hacia lo desconocido. Los árboles a su alrededor eran densos, casi formando un túnel, bloqueando la vista de las estrellas y haciendo que la carretera pareciera aún más aislada. Era como si se estuviera alejando de todo lo que conocía. El silencio en el coche era profundo, interrumpido solo por el sonido del motor y el crujir de las hojas bajo los neumáticos. La carretera parecía no tener fin, pero Manuel ya no podía regresar. Algo dentro de él ya había cambiado. Sabía que ese camino lo llevaría a algo importante, tal vez la respuesta que buscaba, o tal vez algo mucho más grande de lo que podía entender en ese momento. Después de algunos minutos, vio una pequeña luz al frente, una luz parpadeante, como una vela, titilando en la oscuridad. Aceleró un poco, movido por la curiosidad, hasta que divisó una pequeña cabaña al borde de la carretera. Era una construcción sencilla, de madera, pero había algo misterioso en ella. La ventana de la cabaña estaba iluminada, y aunque no había señales de vida a la vista, Manuel sintió que no estaba solo. Detuvo el coche y se quedó observando el lugar por unos segundos. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Entrar o simplemente continuar su camino? Algo lo impulsaba a salir del coche y acercarse, como si un poder invisible lo estuviera guiando. No sabía qué le esperaba, pero sentía que necesitaba esa experiencia para entender lo que estaba sucediendo con él. Con el corazón acelerado, Manuel bajó del coche. El viento ahora parecía más fuerte, y una sensación extraña, como un presagio, lo invadió. Caminó hacia la puerta de la cabaña y, sin dudarlo, tocó. No hubo respuesta inmediata. El silencio parecía ensordecedor. Pero, después de unos segundos que parecieron durar una eternidad, la puerta se abrió lentamente. Al otro lado de la puerta, apareció una mujer. Era alta, con cabello largo y oscuro, y su mirada era intensa, como si supiera exactamente quién era él, como si ya lo estuviera esperando. Su presencia, al mismo tiempo acogedora y enigmática, hizo que Manuel diera un paso atrás,
casi como un reflejo de cautela, pero pronto se recompuso, sintiendo que necesitaba seguir adelante. «Estás en el camino correcto», dijo ella con una voz suave, pero firme. «No te has equivocado, Manuel. Lo que buscas está mucho más cerca de lo que imaginas. Entra, hablemos». Manuel sintió una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que esa conversación podría ser la clave para entender todo lo que le estaba pasando. La mujer abrió un poco más la puerta, invitándolo a entrar, y, sin más dudas, cruzó el umbral, adentrándose en ese espacio extraño y misterioso. La cabaña era simple, pero había una atmósfera casi mágica en su interior. El ambiente era acogedor, con muebles de madera sencilla, pero de alguna forma elegantes. Había una chimenea encendida, cuyas llamas danzaban suavemente, iluminando el rostro de la mujer. Ella lo observaba con una mirada atenta, como si supiera exactamente lo que él estaba pensando. «Te preguntas qué está pasando, ¿verdad?», dijo ella, como si hubiera leído sus pensamientos más íntimos. «Te perdiste, Manuel. Pero la pérdida, a menudo, es solo el comienzo de un gran descubrimiento. La bondad es la clave, pero también hay algo más, algo que necesitas entender sobre ti mismo». Él la miró, y las palabras de doña Rosana volvieron a su mente, repitiéndose como un mantra. La bondad es la clave. Pero ahora, frente a esa mujer, sentía que tal vez la clave era más grande de lo que imaginaba. La mujer dio un paso al frente, extendiendo la mano. «Ahora, vamos a dar el siguiente paso. La respuesta que buscas está más cerca de lo que piensas, pero primero, necesitas abrir los ojos a lo que hay dentro de ti». Con eso, ella lo condujo más adentro de la cabaña, y el fuego de la chimenea iluminó el ambiente, revelando un símbolo antiguo grabado en la pared. La imagen era misteriosa, como una llave, pero también como un mapa de algo mucho más profundo. Manuel sintió que estaba a punto de descubrir algo mucho más grande que cualquier respuesta superficial. Y fue en ese momento, al mirar ese símbolo, que comprendió. El camino de la verdad no solo era acerca de lo que estaba fuera de él, era sobre lo que aún necesitaba encontrar dentro de sí mismo. La mujer lo condujo hasta el centro de la cabaña, donde la luz de la chimenea iluminaba un círculo de símbolos grabados en las paredes. Señaló hacia una silla de madera simple, pero firme, para que se sentara. Manuel se acomodó, sintiendo el calor de las llamas y, al mismo tiempo, la creciente tensión dentro de sí. La mujer se sentó frente a él, observándolo con una mirada penetrante, como si estuviera esperando que él hablara. Pero Manuel no podía. Algo lo impedía articular palabra alguna. Su presencia era como una fuerza que llenaba todo el ambiente, y él sabía, en el fondo, que no estaba allí por casualidad. Había algo más grande en juego. Ella permaneció en silencio por un momento, solo observándolo, y luego dijo, con la misma calma de antes: «Tienes muchas dudas, Manuel. Pero, antes de poder entender la verdad, necesitas comprender quién eres realmente. No el hombre que se esconde en las sombras, sino aquel que surge cuando enfrentas tus miedos». El silencio volvió a apoderarse de la cabaña. Esas palabras quedaron flotando en el aire, como una promesa y una advertencia. Él quería preguntar qué quería decir con eso, pero algo dentro de él lo impedía. Sentía que primero debía escuchar, primero debía entender lo que estaba sucediendo allí. La mujer se levantó y caminó hacia la pared donde estaba el símbolo. Con un gesto lento y delicado, tocó el dibujo, una forma abstracta, pero que tenía la apariencia de un círculo entrelazado, casi como una espiral que se cerraba sobre sí misma. Cerró los ojos por un instante, como si estuviera conectándose con algo más allá de la materia. Este es el símbolo de la verdad, Manuel. No la verdad que vemos con los ojos, sino la verdad que está oculta en las profundidades de nuestro ser. ¿Estás listo para descubrir lo que representa para ti? Manuel no sabía qué responder. Estaba perdido en sus propios pensamientos, tratando de entender la magnitud de todo eso. Sentía una energía creciente en el aire, como si el tiempo se hubiera desacelerado a su alrededor. Miró el símbolo, y entonces, por primera vez, algo en su mente comenzó a aclararse.
como un destello. El círculo, ese entrelazado, representaba algo. Lo sentía. No estás aquí por casualidad, continuó la mujer, interrumpiendo sus pensamientos. Tu búsqueda no es solo por respuestas. Estás buscando algo mucho más grande. Algo que trasciende lo que conoces como realidad. Y para encontrarlo, tendrás que confiar en ti mismo. En tu capacidad de ver más allá de lo obvio. Hizo una pausa, como si sus palabras estuvieran penetrando profundamente en su alma. Este viaje no es sobre encontrar algo externo, Manuel. Es sobre el descubrimiento interno. Lo que más temes enfrentar está, en realidad, más cerca de lo que imaginas. El símbolo aquí no es solo una llave para una puerta, sino una llave para tu propio corazón. Manuel sintió el peso de cada palabra. Algo dentro de él estaba cambiando. Había estado tan enfocado en las respuestas externas, en las pistas que aparecían, las palabras que escuchaba, los encuentros con desconocidos, que nunca se había detenido a mirar hacia adentro. Nunca se había permitido enfrentar aquello que realmente temía. La mujer tenía razón. No estaba buscando solo respuestas. Estaba buscando a sí mismo. Ella observó su rostro, como si estuviera leyendo su mente, y sonrió suavemente. No voy a darte las respuestas, Manuel. Las encontrarás por ti mismo. Pero puedo darte un consejo, si me lo permites. Se inclinó ligeramente hacia adelante. La respuesta que buscas está dentro de ti. Siempre estuvo. Lo que necesitas hacer ahora es dejar de buscar afuera y empezar a mirar hacia adentro. Lo miró, ahora con más claridad. Algo en sus palabras resonaba profundamente. No sabía aún qué significaba eso, pero la sensación de estar en un punto de inflexión era palpable. Como si hubiera llegado al final de un camino y estuviera a punto de tomar una decisión que cambiaría todo. La mujer se levantó nuevamente, caminando hacia una mesa pequeña donde había una vela encendida, rodeada por más símbolos, más enigmas. Tomó una vela y la colocó frente a él. Te daré una última pista, Manuel, dijo, con la voz suave pero firme. A veces, el miedo que sentimos es nuestro mayor aliado. Porque nos muestra lo que necesitamos enfrentar para evolucionar. Pero no basta con ver el miedo. Hay que atravesarlo. Manuel tomó la vela, sintiendo su calor, y cuando miró la llama, algo dentro de él se encendió. Sentía como si estuviera frente a un gran abismo, pero al mismo tiempo sabía que tenía que cruzarlo. Sin más dudas, sin más vacilaciones. La mujer se acercó a él una vez más. Ahora, ve. Ve hacia donde la verdad te llevará. La puerta está abierta, Manuel. Solo necesitas dar el primer paso. Él la miró por un momento, sintiendo una mezcla de gratitud y temor, y entonces, sin más palabras, se levantó. Caminó hacia la puerta de la cabaña. El viento, ahora más fuerte, parecía estar esperando su decisión. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no sería fácil, pero la sensación de que ya no tenía otra opción era aún más fuerte. El camino estaba frente a él, y tenía que ir. Al salir de la cabaña, la luna brillaba en el cielo, iluminando el camino ante él, mientras la mujer lo observaba desde la ventana. El mundo parecía vasto, desconocido, pero al mismo tiempo, él sabía que el siguiente paso ya estaba determinado. La respuesta, la verdadera respuesta, lo estaba esperando. Todo lo que tenía que hacer era cruzar el umbral. Manuel dio un paso fuera de la cabaña. El aire de la noche, fresco y penetrante, lo hizo respirar profundamente. Frente a él, el camino parecía infinito, un sendero que se extendía entre árboles y montañas, casi como si la naturaleza lo llamara a seguir adelante. Pero no era el camino físico lo que tenía enfrente, era el viaje interno. La mujer tenía razón. Estaba allí para enfrentarse a sí mismo, para mirar dentro de su alma y descubrir aquello que siempre había estado oculto. Sintió la llama de la vela en sus manos, el calor suave y constante, como un recordatorio de que la luz de la verdad, aunque frágil, podía guiarlo. El viento soplaba fuerte,
pero de una manera acogedora, como si lo invitara a seguir. Lo que temían no estaba afuera, sino dentro de él. Las sombras que enfrentaban no eran las de la noche, sino las de su propia mente. A medida que caminaba, el silencio era casi absoluto, excepto por el suave sonido de sus pasos sobre la tierra fría y la ligera brisa que tocaba las hojas. Sabía que el momento de confrontar los fantasmas que llevaba dentro se acercaba. Algo en su interior comenzó a soltarse, una sensación de claridad, como si las piezas del rompecabezas de su vida finalmente comenzaran a encajar. Conforme avanzaba, la oscuridad parecía menos opresiva. Los árboles que lo rodeaban, antes imponentes y sombríos, ahora se veían más amigables. Se estaba alejando de aquello que lo aprisionaba, de los miedos y las incertidumbres que lo paralizaban. Ese símbolo de la cabaña, el círculo entrelazado, ahora estaba grabado en su mente. Ya entendía lo que significaba, pero lo más importante, sabía que sería la clave para liberarse. Manuel se detuvo frente a una gran piedra, aislada en medio del sendero. Era una roca simple, sin grandes peculiaridades, pero algo en ella lo atraía. Su instinto lo condujo hasta allí. Se agachó, colocando la vela a un lado, y tocó la superficie fría de la piedra. Algo ocurrió en ese momento. No fue una revelación instantánea, pero sí una sensación profunda, como si la piedra estuviera conectada con el suelo, con el corazón de la tierra, y él pudiera sentir esa conexión latiendo, como si la vida de la propia naturaleza estuviera allí, esperando ser descubierta. Este es el momento, pensó, el momento de cruzar. Fue entonces cuando cerró los ojos y, por primera vez, no sintió miedo. El miedo que antes dominaba sus pensamientos desapareció, como una niebla disipándose al amanecer. Ya no necesitaba respuestas fáciles. Sabía que el camino a seguir era aquel que él mismo eligiera. Y con esa comprensión, algo se abrió dentro de él. Con un movimiento decidido, Manuel se apartó de la piedra y se giró hacia el camino que tenía por delante. Ahora podía ver el sendero con más claridad, sin las sombras del pasado nublando su visión. Sabía que el viaje no terminaría allí, pero que finalmente estaba listo para enfrentarlo, con renovada valentía. La vela que llevaba comenzó a apagarse lentamente, su llama muriendo en el viento. Pero, a diferencia de antes, cuando esto lo habría dejado en desesperación, ahora sintió que la luz venía de su interior. Ya no necesitaba una vela para iluminar el camino. Lo que había descubierto dentro de sí mismo era más fuerte que cualquier llama externa. Siguió caminando, ahora con más confianza, el sonido de sus pasos firmes sobre la tierra siendo un testimonio de su nueva determinación. El horizonte estaba ante él, vasto y desconocido, pero ya no temía lo que viniera. Sabía que, sin importar los desafíos que aún encontraría, estaba preparado para enfrentarlos, porque ya no huía de sí mismo. A medida que el viento movía su ropa y el cielo comenzaba a aclararse con las primeras luces del amanecer, Manuel se dio cuenta de que, al final, no era el destino lo que importaba, sino el proceso de convertirse. El verdadero viaje era la transformación. Y allí, en el corazón de la noche que se despedía, se sintió verdaderamente libre.